Muy buenas. Hoy les voy a explicar cómo controlar los ataques de hambre. Primero, empezar a usar la escala del hambre. Con esta escala del hambre diferenciarás el hambre físico verdadero de lo que solo está en tu cabeza. Cuando tengas ganas de comer, aunque ya hayas comido, señala en qué punto te sientes entre el 1 y el 10. El 1, muy hambrienta y débil. El 2, irritada y ansiosa. El 3, bastante hambrienta, el estómago suena. El 4, con algo de hambre. El 5, ni hambrienta ni llena. El 6, algo llena, pero comería más. El 7, llena, ya no tengo hambre. El 8, un poco incómoda por haber comido de más. El 9, llena y pesada. Y el 10, me duele la tripa de comer. Los resultados. Lo ideal es comer cuando estás entre el 3 y el 4. No es bueno esperar a señalar el número 1 para comer. Si estás por encima del número 5 o el 6, debes tener en cuenta que seguramente tu hambre es psicológica, no es real. El 2, cuando creas que tienes hambre, bebe. Muchas veces se confunde la necesidad de beber con el hambre. Y esto provoca que acabes comiendo de más cuando en realidad lo que requiere tu cuerpo para funcionar es agua y no alimento sólido. Para evitar comer más de la cuenta, prueba a beber agua antes de las comidas. La ingesta de líquido produce sensación de saciedad. Por eso, si tomas un vaso de agua antes de comer o cuando sientes ganas de picar algo entre horas, contribuye a reducir la cantidad de alimentos que ingieres y, en consecuencia, las calorías. También es una buena solución empezar las comidas con una taza de caldo casero desgrasado. Calma el apetito inicial y evita comer grandes cantidades del plato siguiente. La tercera, procura disfrutar de la luz natural. Habrás notado que en otoño e invierno el cuerpo nos pide comer platos más contundentes que en verano. Varios estudios han demostrado que solo una hora más de luz natural al día reduce la necesidad de comer alimentos calóricos. Y es que la luz eleva la producción de serotonina, un neurotransmisor que regula el humor y evita que se descontrole el apetito. Pero además, la luz natural también ayuda a evitar problemas como la depresión, el insomnio, el déficit de vitamina o la fatiga visual. La cuarta, procura comer algo caliente. Es cierto que si no hace frío, resulta más difícil y no apetece ingerir alimentos calientes, pero conviene hacerlo aunque sean platos tibios. La razón es que existen estudios que demuestran que las comidas calientes envían más señales de saciedad al cerebro que las frías. Así que si templas un plato que en principio lo ibas a tomar frío, contribuirá a que te sientas más llena y por tanto a que comas menos. Prueba por ejemplo una ensalada tibia de verduras de la huerta o de lentejas y evita tomar preparaciones directamente de la nevera. Por ejemplo el gazpacho o la vichyssoise. Es mejor comerlo a temperatura ambiente. La quinta, come menos, pero más veces. Lo de la norma de las 5 comidas al día es la mejor fórmula antidecaimiento. Para evitar que te sientas hambrienta y decaída, reparte la comida del día en 5 o 6 tomas regulares, 3 comidas principales y 2 tentempiés, a media mañana y a media tarde. Y ni se te ocurra no desayunar o tomar bollería. Si ayunas o comes grasas y azúcares, el cuerpo lo asimila rápido. Y a media mañana te notarás decaída y para compensarlo tendrás tendencia a comer alimentos muy calóricos. Entre cada comida deja pasar de 2 a 3 horas, aproximadamente, y come tranquila. Esto te permitirá mantener estables los niveles de glucosa en la sangre y evitar bajones. Si lo haces, cuando sufres una bajada de azúcar, al cuerpo le falta energía. Tiene la sensación de no estar bien alimentado y se dispara el apetito para obtener glucosa rápido. La sexta, procura no tener comida delante. Ver comida a todas horas puede desequilibrar el apetito y con ello la dieta de cualquiera. Está claro que tener alimentos apetecibles a la vista o ver cómo se preparan pueden empujarte a que los consumas sin más, aunque no tengas hambre. Así que evita rodearte de comida y guarda los alimentos en el armario, despensa o cajones fuera de la vista. La séptima, mastica despacio y no engulla los alimentos. Masticar bien favorece la digestión porque los alimentos llegan mucho más triturados
al estómago, con lo que este órgano tiene menos trabajo. Pero es que además te ayuda a controlar las cantidades que comes y a darte cuenta de que estás llena. Ten en cuenta que la sensación de saciedad suele producirse unos 20 minutos después de comenzar a comer, por lo que si masticas rápido y comes tensa, puedes llegar a engullir hasta el doble o el triple de lo que realmente necesitas. Los médicos recomiendan al menos masticar 20 veces cada bocado, e incluso hay estudios que demuestran que si lo haces 40 veces, liberas todavía más hormonas saciantes e ingieres menos alimento. La octava, usa tenedor grande y plato pequeño. No te sirvas proporciones demasiado grandes porque, aunque ya hayas comido suficiente, seguro que te comerás todo lo del plato. Además, prueba a usar platos más pequeños y cubiertos más grandes. Según profesores de la Universidad de Utah, Estados Unidos, hay un desfase entre el instante en que una persona ha comido ya bastante y el momento en que su estómago se siente lleno. Para determinar esto último, el cerebro se fija en elementos externos y recibe la señal de haber comido más si los cubiertos son grandes o el plato queda vacío. La novena, salir a caminar te ayuda a regular el apetito. Que andar te ayuda a adelgazar es una realidad. Si lo haces por la mañana, activa el metabolismo, con lo que quemas calorías más rápido y te ayuda a perder el peso sobrante. Pero caminar también favorece la producción de endorfina, la hormona de la felicidad. De hecho, hay estudios que aseguran que una buena caminata genera el mismo placer que tomar una onza de chocolate, por lo que pican menos y cuando comes, toma lo justo y lo necesario. La décima, calma los nervios con vitaminas y minerales. Hay un hambre que se llama emocional y que en muchas personas se dispara cuando pasan periodos de estrés o simplemente cuando están tristes y bajas de ánimo. Normalmente te lleva a comer sin medida alimentos muy calóricos, aunque ya estés saciada. Para no llegar a este extremo, sigue una dieta equilibrada, rica en alimentos que contengan vitaminas B6, ácido fólico y triptófano. Estos nutrientes favorecen la producción de serotonina, un neurotransmisor que es clave especialmente en aquellas personas que devoran justamente cuando no están bien anímicamente. Y es que la serotonina interviene, por un lado, en el buen funcionamiento del sistema nervioso y por tanto te ayuda a sentirte mejor. Y también regula el apetito. Fuentes naturales de estos nutrientes son la levadura de cerveza, los frutos secos, los cereales integrales, los huevos, las carnes, los vegetales de hoja verde o los plátanos. Espero que os sirva todos estos consejos, os ayude y hasta el próximo vídeo.